Muy buenas noches, querido docente. Eh, pues esta noche, como especie de hacer un alto en el camino con esta asignatura, que me ha parecido supremamente interesante por aquello del pensamiento, del desarrollo, de cómo se construye, de dónde hay unas leyes que me permiten estructurar mi pensamiento. Eh, Creo que ha sido lo importante para mí el aprendizaje. Lastimosamente no he podido trabajar en grupo, pero bueno, eh, yo estudié filosofía, yo fui religioso franciscano y estudié filosofía, entonces pues tengo un bagaje, una estructura eh, que me permite abordar estos temas con mucho más facilidad. Entonces voy a hacer un pequeño recuento de lo que, de lo que es la asignatura y de lo que he venido haciendo en asignatura, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, quiero empezar con el foro de presentación, que al igual que el docente hizo su presentación, los demás hicimos una muy buena presentación. Abordamos quiénes éramos, qué buscábamos, cómo vimos. Fue interesante el foro de presentación. Inmediatamente esa misma semana o la semana siguiente, no me acuerdo bien, tuvimos la diagnóstica que fue muy interesante con el mito de la caverna, el dibujito. La verdad no lo había visto yo el video, tanto que lo he utilizado esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, con mis estudiantes. Eh, una forma de buscar el conocimiento, de ver cómo se crea, cómo se puede especular. Porque al final la filosofía, a través de las preguntas, que es pura especulación, no busca desarrollar el pensamiento científico de alguna disciplina como tal, sino que lo que busca es saber cuál es su estructura, qué es lo que quiere. ¿Sí? Entonces, pues eso nos permitió. Después hicimos el encuentro, un encuentro sincrónico en el que participé, que fueron muy claras las actitudes, las actitudes, las preguntas como las aclaraciones del mismo curso. Hicimos un cuadro comparativo, eh, como la primera actividad donde pues estaban todas las corrientes, bueno, no todas, como las más significativas corrientes filosóficas sobre el dogmaticismo, escepticismo, realismo, idealismo, racionalismo, el empirismo racional, el criticismo, el objetivismo y el relativismo. Allí teníamos que como definirlo con base en la primera lectura, el informe de lectura que nosotros teníamos, que ese primer informe que nosotros teníamos que dar como la primera lectura de las unidades del contenido, tenía que hablaba sobre la epistemología, el origen del conocimiento, el origen del saber. Entonces, pues me pareció supremamente importante cómo se manejó el racionalismo, el empirismo racionalista y la verdad. ¿Sí? Eh, Fue una lectura muy clara para mí, entonces pues fue muy interesante. Después hicimos un trabajo sobre una lectura que eran los principios lógicos, que teníamos ahí tres principios, ¿sí? Fue interesante abordar el tema, además que iba en consonancia con la segunda lectura del contenido, que es sobre la lógica, donde nos hablaban de lógica simbólica, de lógica matemática, de lógica teórica y de lógica logística. Entonces pudimos mirar cuál era la formalización del pensamiento. Fue algo muy interesante. Y además estamos trabajando en este momento el pensamiento crítico con un video que nos mostraron con una lectura que nos habla de la realidad, de la percepción, de la necesidad de las emociones básicas y de la parte cognitiva.
la síntesis del pensamiento y por último las conclusiones, lo que yo le puedo aportar a ese trabajo, ¿sí? En base pues ha sido como todo un trabajo que nos ha permitido, o por lo menos me ha permitido, hacerme una reflexión acerca del pensamiento, acerca de la teoría. Yo soy docente hace 12 años y trabajo el tema filosófico, también la parte religiosa, pero para todo esto nosotros lo que necesitamos y que a la final es lo que nos dicen los textos, no llegar a un filósofo, a una fuente filosófica pensando en que este es ateo, este es esto, sino cómo estructura su pensamiento, cómo hace para mirar cuál es, cómo hacemos o cómo hizo este personaje para llegar a una conclusión, para llegar a un pensamiento. Entonces, pues para mí es como lo más importante, descubrir cómo se descubrió el pensamiento de esa persona. Entonces, pues, es muy interesante que nos permitan irnos hacia esa cristalización del pensamiento, ¿no? De poder concretarlo. No solamente mirar que la filosofía es algo etéreo por allá que no lo comprende alguien, sino que la filosofía lo ponemos en práctica todos los días y que nos puede ayudar a ser mucho más organizados mentalmente. Pues, profe, me alargué un poquito más de lo que usted decía. Espero que la reflexión que estoy haciendo vaya en consonancia de lo que usted esperaba. Le agradezco mucho y muy buena noche.